¿Sabías que hay personas que no pueden recibir al Espíritu Santo? Así es, hay personas que por su forma de vivir y de pensar se cierran a la acción de Dios en sus vidas y se pierden de las bendiciones que el Espíritu Santo quiere darles. ¿Qué tipo de personas son estas? ¿Cómo podemos evitar ser como ellas? En este video te lo vamos a explicar con la ayuda de la palabra de Dios. El versículo bíblico clave para este tema es Romanos capítulo 8, versículo 5, que dice: «Los que viven según la naturaleza humana tienen su mente puesta en lo que ella desea, pero los que viven según el Espíritu, en lo que el Espíritu desea». Este versículo nos muestra que hay dos tipos de personas, las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. ¿Qué significa vivir según la carne o según el Espíritu? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra relación con Dios y con los demás? Vamos a verlo a continuación. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo forma un solo Dios. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad de Dios, nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos da dones y frutos, y nos hace testigos de Cristo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es muy importante para nuestra vida cristiana. Veamos algunas citas bíblicas que lo resaltan. Juan capítulo 14, versículo 26. «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho». Hechos capítulo 1, versículo 8. «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Romanos capítulo 8, versículo 14. «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios». Gálatas capítulo 5, versículo 22. «Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Estas citas nos muestran algunos de los beneficios de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios, a obedecerle, a consolarnos, a dar testimonio, a ser hijos de Dios y a producir frutos de santidad. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida cristiana sería vacía, débil y sin sentido. Por eso, debemos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo y no apagarlo ni contristarlo con nuestro pecado. El Espíritu Santo es el mejor amigo que podemos tener y el que nos hace parecernos más a Jesús. No todas las personas pueden recibir al Espíritu Santo, porque hay condiciones que deben cumplir para poder hacerlo. La Biblia nos enseña que hay personas que se resisten, se rebelan o se burlan del Espíritu Santo y que por eso no pueden recibirlo. Veamos algunas citas bíblicas que lo indican. Hechos capítulo 7, versículo 51. «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también hacen ustedes». Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 12. «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo». Mateo capítulo 12, versículo 30 y 1 al 32. «Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero». Estas citas nos muestran que hay personas que no pueden recibir al Espíritu Santo porque se oponen a su voluntad, a su voz y a su obra. Estas personas no quieren obedecer a Dios, no quieren creer en su palabra y no quieren reconocer su poder. Estas personas se cierran a la gracia de Dios y se condenan a sí mismas. Por eso, debemos tener cuidado de no caer en estas actitudes y arrepentirnos de nuestros pecados,
para poder recibir al Espíritu Santo y ser salvos. Otro grupo de personas que no pueden recibir al Espíritu Santo son los que aman al mundo y sus cosas. La Biblia nos advierte que el mundo está bajo el dominio del maligno y que sus valores y principios son contrarios a los de Dios. Por eso, el que ama al mundo se hace enemigo de Dios y no puede recibir su Espíritu. Veamos algunas citas bíblicas que lo explican. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Juan capítulo 15, versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Estas citas nos muestran que el mundo representa el sistema de valores y de conducta que se opone a Dios y a su voluntad. El mundo nos ofrece placeres, riquezas, fama, poder y otras cosas que nos alejan de Dios y nos hacen conformarnos con lo temporal y lo corruptible. El mundo nos engaña, nos seduce y nos esclaviza. El mundo nos hace olvidar de Dios y de su amor. Por eso, el que ama al mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llama a renunciar al mundo y a seguir a Cristo. El Espíritu Santo nos llama a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. El Espíritu Santo nos llama a ser luz y sal en medio de las tinieblas y la corrupción. El Espíritu Santo nos llama a ser ciudadanos del cielo y no del mundo. La buena noticia es que hay personas que pueden recibir al Espíritu Santo y que Dios quiere que todos lo reciban. La Biblia nos enseña que hay condiciones que debemos cumplir para poder recibir al Espíritu Santo y que son muy sencillas y al alcance de todos. Veamos cuáles son. Creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo con fe y perseverancia. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estas condiciones nos muestran que para recibir al Espíritu Santo debemos tener una relación personal con Dios, basada en la fe, el arrepentimiento y la oración. No se trata de cumplir normas o tradiciones humanas, sino de abrir nuestro corazón a Dios y dejar que Él obre en nosotros por medio de su Espíritu. Las personas que pueden recibir al Espíritu Santo son aquellas que aman a Dios y a su palabra, que se humillan ante Él y reconocen su necesidad de Él, que se apartan del pecado y del mundo, y que buscan su voluntad y su gloria. Estas personas experimentan el gozo, la paz y la esperanza que solo el Espíritu Santo puede dar. Estas personas son transformadas por el Espíritu Santo y se convierten en instrumentos de bendición para otros. Estas personas son las que verdaderamente viven la vida abundante que Jesús prometió. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el mayor regalo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo, nos sella, nos llena y nos capacita para vivir como hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer a Dios, ni amarlo, ni servirlo. Sin el Espíritu Santo no tendríamos comunión con Dios ni con nuestros hermanos en la fe. Sin el Espíritu Santo no tendríamos la seguridad de nuestra salvación, ni la esperanza de la gloria. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida
nos hace diferentes, nos hace especiales, nos hace santos. El Espíritu Santo nos moldea a la imagen de Cristo y nos hace partícipes de su naturaleza divina. El Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios y nos hace entender su voluntad. El Espíritu Santo nos consuela en las aflicciones y nos da fuerzas en las debilidades. El Espíritu Santo nos corrige en los errores y nos guía en la verdad. El Espíritu Santo nos inspira en la adoración y nos hace alabar a Dios con gozo. Por todo esto, debemos estar agradecidos por la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos valorar su presencia y no darla por sentada. Debemos cuidar nuestra relación con Él y no entristecerlo con nuestro pecado. Debemos cooperar con su obra y no resistirnos a su dirección. Debemos honrar su nombre y no blasfemarlo con nuestra boca. Debemos amar al Espíritu Santo y no apagarlo con nuestra indiferencia. Debemos recibir al Espíritu Santo y no rechazarlo con nuestra incredulidad. Que el Espíritu Santo sea siempre el invitado de honor en nuestra vida y que su presencia se manifieste en nosotros con poder, amor y dominio propio. Que el Espíritu Santo sea siempre nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro amigo y nuestro Dios. Que el Espíritu Santo sea siempre el que nos lleve a Jesús y nos una al Padre. Que el Espíritu Santo sea siempre el que nos haga vivir la vida que Dios quiere para nosotros y nos prepare para la vida eterna.